porque seguro que te has preguntado más de una vez qué sucede cuando cruje la espalda, cuando crujen las vértebras. Voy a tratar de explicarte el proceso fisiológico que se da y por qué se da ese sonido, ¿sí? Porque no es que se colocan los huesos, no es que se colocan, ni que chocan, ni que sí, los tendones que se desmontan y esas cosas, no. Lo que sucede es que una articulación tiene un rango de movimiento natural, habitual, activo, ¿sí? Cuando yo giro el cuello, llego hasta aquí, tengo unos rangos de movimiento, ¿sí? Activos. Pero luego hay un movimiento más, un movimiento que se puede alcanzar de forma pasiva, y es el que se da en estas movilizaciones, en estas manipulaciones que se puede hacer uno mismo o te puede hacer un profesional, cosa que tiene mucha diferencia, ¿vale? Cuando tú haces ese movimiento, lo que haces es superar este punto, este rango, e ir un poco más allá. Bien, ¿qué sucede entonces? ¿Qué sucede cuando vas un poco más allá del movimiento habitual? Bien, sucede que la articulación tiene un espacio. Imaginémonos una habitación totalmente estanca, ¿sí? Donde tenemos una serie de moléculas de gas que están disueltas en el líquido articular, ¿sí? Hay pequeñas moléculas de gas que están disueltas, están en estado líquido. Cuando un gas está en estado líquido, tiene menos volumen, ocupa menos espacio. ¿Qué sucede? Que cuando hacemos este movimiento brusco, vamos a decir que es como si una de las paredes se moviera, ¿veis? Ha pasado de aquí a acá. ¿Qué sucede en esta habitación? Que ahora hay mayor volumen, la habitación es más grande, pero la cantidad de líquido que hay dentro sigue siendo la misma. No entra líquido de fuera cuando aumentamos el volumen de la articulación. ¿Qué sucede entonces? Que para compensar esa presión negativa, porque esto es una presión negativa, es como si sacas aire de un bote, ¿sí? Estás sacando aire, estás generando dentro una presión negativa. ¿Qué sucede? Que estas moléculas de gas que están líquidas, ocupando poco espacio, van a concentrarse, ¿sí? Todas ellas se concentran en una burbuja, en lo que se denomina una implosión. Implosión es justamente lo contrario a una explosión, ¿sí? En la explosión va del centro hacia afuera, en la implosión todo lo que está distribuido, todas esas moléculas de gas, se hacen una burbuja. Sí, ese choque de las moléculas para formarse esa burbuja, eso es lo que genera ese sonido, esa especie de crujido, ¿sí? Por eso solo se puede hacer una vez, por eso si tú haces eso en el dedo, en el cuello o en la espalda, solo puedes hacerlo una vez, hasta que la presión va disminuyendo, las moléculas se vuelven a difuminar, vuelven a separarse, vuelven a diluirse en el líquido porque la presión vuelve a aumentar, y entonces puedes volver a repetir la misma maniobra y sucederá exactamente lo mismo, ¿vale? Ya hemos explicado qué sucede fisiológicamente con este gesto, con este ruido, por qué se da el sonido, ¿vale? Ahora vamos a tratar de entender si es bueno o si no es bueno realizarlo. Bien, te diré que las dos cosas, te diré que es bueno o es malo según si lo realizas tú, la mayor parte de las veces, por no decir el 100%, va a ser malo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces esos movimientos, lo que haces es movilizar aquellas vértebras que ya tienen mucho movimiento, ¿sí? Ese sonido tan sencillo, cuando sale muy fácil, clic, ¿vale? El que yo he hecho antes realmente estaba fingiendo, sí, es un sonido que hemos metido de broma, de forma artificial, ¿vale? Pero cuando hacemos ese movimiento y suena un clic tan sencillito, tan facilito, no es porque hemos movilizado una vértebra que estaba rígida, hemos movilizado aquella vértebra que ya tenía mucho movimiento. Entonces, vamos a ponernos el caso de esta zona cervical, C2, C3, C4, C5, C6 y C7, ¿sí? Tenemos por debajo las dorsales, ya hacia las dorsales ya empezamos a tener rigidez, la zona cervical más alta suele tener también más rigidez, y tenemos entonces estos niveles, ¿sí?, que suelen estar más hipermóviles.
tienen mucho movimiento. ¿Por qué? Porque siempre que hay un nivel que tiene poco movimiento, hay un nivel que tiene mucho movimiento. Entonces, cuando hacemos ese gesto y cric suena muy fácilmente, está sonando aquí, está sonando donde ya había mucho movimiento, estamos movilizando más aquello que ya tenía mucho movimiento, estamos de alguna forma fomentando el desequilibrio. Es como si tenemos, en este caso, 2, 4, 6 hijos, ¿sí? Tenemos aquí 3 hijos que no trabajan y tenemos aquí 3 hijos que trabajan por lo general lo suyo más lo de los de arriba. Y lo que hacemos es, cuando me tenso y cuando el sistema no funciona bien, lo que hago es le pego un latigazo a los hijos que trabajan para que trabajen más. En el corto plazo la cosa funciona mejor. En el medio plazo estos están sufriendo, estos se desgastan. Aquí va a ser una fuente de artrosis, una fuente de desgaste. De ahí la diferencia, porque si un profesional te hace estas manipulaciones, no siempre y no todos, porque hay de todo, ¿no? Habrá gente que manipula así a las bravas y cualquier cosa y de cualquier manera, pero un buen profesional que sepa lo que hace en su trabajo de manipulación, manipulará aquellas vértebras que están hipomóviles, aquellas que tienen poco movimiento, con la idea precisamente de equilibrar el sistema entre zonas hipermóviles y zonas hipomóviles, ¿vale? Por eso te decía que es bueno, es malo, depende, ¿sí? Si te lo haces tú, casi siempre, insisto, vas a hacerlo en las zonas hipermóviles, va a ser negativo. Si lo hace un profesional bien entrenado, hará esa manipulación en las zonas hipomóviles y será positivo. Bueno, con esto yo creo que termino la explicación sobre los crujidos. Espero que te haya quedado claro el concepto. Bien, preguntas, dudas, inquietudes sobre esto de la autoquiropraxia. A ver, Camila, ¿qué es qué es lo que sucede en la quiropraxia? O sea, ¿cuál es el principio fisiológico? La verdad que no puedo ver bien el video, pero algo de lo que le entendí que era como burbujas de aire que están. Entonces eso es lo que suena, pero que si sonaba enseguida algo así no era algo bueno, sino que estábamos haciendo algo negativo para nuestro cuerpo. Algo de eso. Bien. Anabel, ¿qué entendió de la presión negativa y de las burbujas, del proceso fisiológico? Bueno, lo que entendí que si uno se hace ese crujido es porque ya no es que son los huesos que ya están en funcionamiento, o sea que han estado moviéndose, no eran los que no se movían, sino son los que ya estaban en funcionamiento. Ajá. Eso, ya. Y que no es aconsejable uno hacerse, sino ver un profesional. Sí, porque cuando uno se hace, uno no se lo hace en los lugares que están hipermóviles. Esa es la expresión correcta. O sea, en los que ya tienen demasiado movimiento. ¿No? Movimiento, sí. Ana Paula, y sobre el tema de la presión negativa, del tema de que las burbujas implosionan y se van todas a un mismo sitio. Bueno, de lo que entendí era que cuando uno, como se truena, luego ¿cómo es? Van a o sea, hay que esperar o algo así, porque muchas veces pensamos que, bueno, seguir sacándonos los cuis, ahí eso relaja, pero ahí, para aquí se entiende que no, o sea, que si uno lo sigue haciendo puede incluso lesionar o hacer algo grave a largo plazo. Ajá, muy bien. Bueno, el tema de la presión negativa es que es como sacar aire de un bote, o sea, de una llanta de carro. Saca aire tu, y las moléculas, ¡pum!,
se reúnen. Acuérdense que explosión, como mencionaba, es de dentro hacia afuera, boom. Pero implosión es de fuera hacia adentro, se hace plup, o sea, se chocan las moléculas entre sí. Eso es lo que sucede cuando se escucha ese crujido, ese sonido. O sea, es un fenómeno que se llama presión negativa, es decir, se saca el aire y produce el acercamiento, el choque de las moléculas. Por eso es el tema del crujido. Ahora, si vieron esta camilla que aparece aquí, Pues, pero ¿qué tal esta camilla? ¿Qué piensan? Fíjense cómo es. ¿Qué tal qué tal les parece esa camilla? ¿Por qué tiene esas divisiones? Yo he visto algunos videos que hacen porque hay muchas de esas camillas que se mueven. O sea, que usted lo ajusta para lo que desea el paciente. Yo he visto algunos videos de eso. Sí, precisamente estas partes son móviles. Muy bien, Ana Paula, sí, para poder acomodar al paciente en alguna posición que uno desee. Es diferente de las camillas de masaje que ustedes tienen. Claro, con las camillas de masaje que ustedes tienen, sí van a poder hacer quiropraxia, no hay ningún problema. Sino que esta camilla es un poquito más especializada para colocar al paciente en algunas posiciones especiales. Pero no se preocupen en adquirir, si es que más adelante la pueden adquirir, está bien. Pero no se preocupen ahora de adquirir porque con la camilla nomás de masaje van a poder hacer todas las maniobras correspondientes. Bien, vamos a ver aquí ahora un ejemplo de lo que es una maniobra de ajuste vertebral de las vértebras L4, L5 y L5S1, es decir, lumbar 4, lumbar 5 y sacracoxigias 1. Vamos a ver. Quinta lumbar cuando está bloqueada en extensión, rotación, inclinación izquierda, en ERS izquierda. Bloqueo típico de la quinta lumbar dentro de la espiral descendente derecha y muy asociado frecuentemente al bloqueo de Mitchell, bloqueo sacroiliaco de insacro anterior izquierdo, eje oblicuo izquierdo. Le voy a poner al paciente en decúbito lateral, que aproxime bien la pelvis y el tronco hacia el borde de la camilla, que se pegue hacia mí, ¿de acuerdo? Pediré que esta pierna de apoyo a la izquierda esté bien estirada y la pierna derecha con el pie detrás del cuco popliteo. Hago una Fijaránse que esto lo van a hacer en la parte práctica. Esta es una maniobra de cajón. Véanla bien. rotación del tronco hacia el otro lado y un poco que sujete la mano en el borde de la camilla para que esté segura, ¿de acuerdo? Puede estimular esa rotación traccionando aquí en diagonal de su brazo izquierdo, ¿de acuerdo? Ahí, vale. Y lo que puede completar este... ¿Qué pasó? Ah. Está cargando el video. Vamos a ponerle de nuevo.
Ok, bueno, entonces mientras se carga la página, vamos a ver otras manipulaciones que tenemos acá. A ver. Me regaló el nuevo personaje y nos fuimos a un... Mi amigo, si matas a los Bien. 4 te presento a mi hermano. Esto es una maniobra del cuello. Aplique el transmisor del impulso sobre el arco posterior derecho del atlas. Haga presa en la barbilla y presione sobre el vértice de la cabeza. Aplique la palanca primaria en rotación izquierda y pequeños impulsos de la secundaria en inclinación lateral derecha y extensión. El impulso debe describir un plano curvo en dirección anterior y superior. Vamos a repetir. Aplique el transmisor del impulso sobre el arco posterior derecho del atlas. Haga presa en la barbilla y presione sobre el vértice de la cabeza. Aplique la palanca primaria en rotación izquierda y pequeños impulsos de la secundaria en inclinación lateral derecha y extensión. El impulso debe describir un plano curvo en dirección anterior y superior. Bien. Esta es una maniobra básica del cuello. Maniobra de manipulación de lo que son las vértebras cervicales. Si se fijan, Aplique el transmisor fíjese del impulso sobre el arco posterior hasta derecho dónde del llega atlas. el movimiento Haga funcional, el presa en la movimiento límite. barbilla y presione sobre el vértice de la cabeza. Vamos a Aplique la ver. palanca primaria en rotación izquierda y pequeños impulsos de la secundaria A ver, un poquito en más. inclinación lateral derecha y extensión. Ahí el profesional está buscando el límite, es decir, le está buscando hasta dónde llega la función de la articulación, o sea, cuál es el límite funcional. El impulso debe describir un plano curvo en dirección anterior y superior. Ya la acomodó. Y fíjense que fue un poquito que le llevó más allá del límite. Solo un poquito, no le llevó demasiado. Veamos otra manipulación. Localice el punto de contacto sobre la apófisis articular izquierda de C4. Aplique la palanca primaria en rotación derecha y la palanca secundaria en inclinación lateral izquierda. El impulso debe dirigirse hacia arriba en dirección al ojo derecho del paciente. Veamos otra vez. Localice el punto de contacto sobre la apófisis articular izquierda de C4. Aplique la palanca primaria en rotación derecha y la palanca secundaria en inclinación lateral izquierda. El impulso debe dirigirse hacia arriba en dirección al ojo derecho del paciente. Localice el Esta maniobra le coloca el dedo en C4, en cervical 4, y justo le hace en un ángulo dirigido en diagonal hacia arriba, como ustedes pudieron ver acá en el punto de contacto sobre la apófisis articular izquierda de C4. Aplique la palanca primaria en rotación derecha y la palanca secundaria en inclinación lateral izquierda. El impulso debe dirigirse hacia arriba en dirección al ojo derecho del paciente. Ahí se dirige el impulso hacia arriba, hacia el ojo derecho del paciente, es decir, en la dirección donde está el ojo. Veamos otra maniobra más. Sostenga la cabeza y el cuello del paciente con su mano y brazo derechos. Localice la apófisis espinosa de T2. Aplique la palanca primaria en inclinación lateral derecha y la palanca secundaria en rotación izquierda.
El impulso debe dirigirse hacia abajo, hacia el hombro izquierdo del paciente, al mismo tiempo que aumenta la inclinación hacia la derecha. Fíjense que es suavito, o sea, no es algo de hacer mucho esfuerzo, demasiada presión o muy tosco o muy brusco. Una de las mejores cosas que se sugieren es calentar previamente al paciente, es decir, hacerle un trabajo de manipulación, un trabajo de masaje, de amasamiento. Es mejor que hacer la manipulación en frío. Claro, el paciente va a decir, no, yo quiero quiropraxia, quiero que me haga esto, pero es mejor hacer un previo calentamiento antes de hacer las maniobras de quiropraxia. Vamos a ver aquí otras más. Esta que también es bastante frecuente. Localice el ángulo de la sexta costilla derecha. Traslade el tronco del paciente y aplique el transmisor del impulso sobre la superficie inferior del ángulo de la sexta costilla. Gira el paciente hacia la izquierda e incline el tronco hacia la derecha. El impulso debe dirigirse contra la superficie inferior de la costilla y en dirección craneal y anterior. ¿Qué piensan ustedes? ¿La quiropraxia es más fácil con los gorditos, los flaquitos? ¿Por qué? A ver, ¿Puedes Yo repetir la pienso que es pregunta? Oh, mejor, sí. A ver, yo Esteban. pienso que es mejor con una persona delgada porque se le puede manejar mucho más, y se le puede, sí, o sea, es más manejable que una persona gordita, se puede encontrar incluso hasta los huesos más flojos. Sí, correcto. La masa a mover es menor. Quiere decir que Ana Paula y Camila tienen más cuyes que Esteban y que Anabel. Ajá, claro. Es por el tema de la delgadez, como mencionaba Esteban, es más fácil de manejar la masa y el peso. De hecho, sucede. Inclusive, a veces que hay personas que son bastante corpulentas, que tienen problemas de subluxaciones en la espalda, o sea, subluxaciones de columna, cadera, pero no hay cómo hacerle quiropraxia, precisamente por lo grandes que son. En esos casos, primeramente, entonces usted puede hacer lo que es masaje pedestre, masaje Thai, otros tipos de técnicas de masaje para aflojar los tejidos lo más que se pueda y ahí intentar ver si se puede hacer quiropraxia. Porque hay pacientes tan gruesos, tan voluminosos que prácticamente no va a ser posible hacer maniobras de quiropraxia en algunos casos. Muy bien. Veamos esta maniobra de la cadera. Coloque una toalla enrollada bajo la cintura del paciente para conseguir una inclinación lateral izquierda de la columna. Flexione las piernas. Ahora localice el segmento L3-L4. Flexione la cabeza y gire la porción superior del tronco hacia la derecha. Aplique la presa axilar y gire hasta L3. Gire la pelvis hasta L4. Realice las últimas correcciones. Gire todo el cuerpo hacia usted e impulse hacia abajo y hacia usted. Uh-huh. Fíjense que aquí hay un movimiento simultáneo de los dos brazos. Coloque una toalla enrollada bajo la cintura del paciente para conseguir una inclinación lateral izquierda de la columna. Flexione las piernas. Ahora localice el segmento L3-L4. Flexione la cabeza y gire la porción superior del tronco hacia la derecha. Aplique la presa axilar y gire hasta L3. Gire la pelvis hasta L4. Realice las últimas correcciones.
Gire todo el cuerpo hacia usted e Dice impulse hacia brazo derecho y abajo brazo y izquierdo. hacia usted. Muy bien. Veamos otra maniobra. Localice el punto de contacto sobre el borde inferior de la espina ilíaca posterior-superior izquierda. Levante la pierna izquierda en extensión y ligera abducción. El impulso final debe describir un plano curvo y dirigirse hacia la camilla, exagerando levemente la extensión de la cadera. Ujú. Ahí está. Bien, vamos a ver si podemos ver ahora esta maniobra de quiropraxia que estábamos viendo con el fisioterapeuta. Bueno, les voy a enviar el enlace para que puedan revisar la maniobra bien después. Bueno, chicos, antes de pasar a lo que es el masaje pedestre o catapateo, ¿qué les parece? ¿Qué piensan? ¿Cómo van a ocupar la quiropraxia? A ver, empecemos por Ana Paula. Bueno, yo justamente iba a preguntar eso, que la quiropraxia es más, o sea, puede darse a cualquier persona, por ejemplo, si vienen con un problema, me duele aquí, o solo quiero quiropraxia, le puedo hacer normal, o es específicamente cuando tienen algún problema. Bueno, principalmente son los problemas osteomioarticulares, es decir, problemas en los huesos, problemas en las articulaciones, problemas en los músculos. ¿Por qué razón? Porque cuando usted manipula la vértebra, usted manipula la estructura, usted va a provocar una liberación del tejido muscular. Entonces, sí, la única contraindicación sería, por ejemplo, personas que tengan osteoporosis, que tengan algún tipo de problemas de lesiones como, a ver, osteoporosis, ya, fracturas activas. Ese tipo de situación no es permisible. Inclusive en personas que estén cursando un proceso de infección, un proceso viral o bacteriano, no habría ninguna contraindicación en hacer quiropraxia. Eso es interesante.
¿Por qué? Porque con la maniobra quiropráctica usted no va a ocasionar ningún agravamiento de la afección. Es decir, no va a producir más virus, no va a producir más bacterias, o sea, no va a agravar el cuadro, no. Más bien le va a aliviar. En cambio, con el resto de los masajes, no hay cómo. Porque si usted hace manipulaciones, fricción, frotación, ahí sí le va a lesionar. Entonces, sí, osteoporosis, cosas así. Sí, Ana Paula. O sea, una persona que, por ejemplo, haya tenido un accidente y se haya zafado, por ejemplo, el hombro, ya algo así, y ya tiene algún tiempo de tratamiento, ¿Qué tiempo? Tendría. unos 5 meses por ahí. O sea, es recién más o menos. A esas personas no se les puede hacer. No se les puede hacer en la zona afectada, porque por lo general las lesiones cuando hay rotura, o sea, esa es la clave. O sea, Allá. la rotura impide que se haga quiropraxia en donde sea. En cambio, la subluxación, es decir, el desplazamiento, ahí sí. Ahí sí Ya. no, eso es lo que tendría que asegurarse, que no haya Ya, rotura. Muy bien. listo. A ver, Anabel, comentarios, opiniones, aplicaciones. Sí, me gustó, tengo pensado personas que pasan sentados o que manejan mucho, entonces la de la espalda y del cuello también, porque yo siento hay personas muy tensas, entonces a mí sí me han hecho a veces, me suena lo de la espalda, pero sí se siente, sí se alivia uno. Entonces sí me gustaría practicar más de ese tipo de masajes. Y yo he visto, mire, vi un programa que había uno en la posición que está ahorita la foto, el que estaba dando el masaje le hizo que trate de alzar el pie sin doblar la rodilla y no pudo. Y le dio un masaje en la espalda, le hizo sonar los huesos y de ahí le hizo que alce el pie y pudo alzar un poco más el pie. Entonces, y él dijo, ¿cómo te sientes? Y él dijo, sí, bien. Dice, tienes mala postura. Entonces dijo, estás inflamado. O sea, yo veo que sí, y él se sentía aliviado y se veía el resultado enseguida. Excelente, así que ya sabe, párese con un letrero ahí en media calle y todo venga arreglado de una. Con semejante estrés allá de tensión que hay, ¿no? Sí, sí, aquí sí. Aquí hasta para un niño. A mi hijo sabe que yo le digo, relájate, y lo de la espalda sí le hace así, ay, qué lindo. Entonces yo digo, sí, hice bien porque está relajado. Ajá, excelente. Y bueno, estas maniobras, revísenlas, hay bastantes. O sea, hay posiblemente, bueno, hay una página que se llama Manipulaciones Gibbons, que ahí están todos estos videos. También están enlaces en la presentación que ustedes pueden revisar para que vean maniobra por maniobra. Claro, no quieran aprender todo de una sola, ¿no? Sino vayan paso por paso. Esteban, estoy seguro que usted va a meter mano rapidito. No es cierto. Bueno, yo lo que quería preguntarle es que si hay cómo hacer esto en un problema de ciática lumbar. Sí. Esta maniobra. Positivo 100%, en ciáticas de ley, porque en la ciática el músculo piriforme y el nervio ciático juegan un partido en contra suyo. Hay un bloqueo tremendo. Entonces, trabajando lo que es las maniobras del sacro, el sacrocoxis va muy bien. Va excelente, sí. Y un desgaste de articulación de la rodilla. Desgaste de por falta de líquido sinovial. Ya, ajá. A ver, en desgaste, bueno, no le va a dar un beneficio, a ver, ¿cómo pudiéramos decirle? El beneficio obtenido no va a ser mucho. ¿Por qué razón? Porque la expresión desgaste del líquido sinovial indica que ya hay una lesión en la estructura. Entonces, en cambio,
Y la quiropraxia va orientada a que dentro de la synovia esas moléculas de gas implosionen. O sea, el objetivo es mejorar el movimiento. En cambio, la quiropraxia no le va a ayudar a reducir o eliminar el desgaste. Ya. Lo que sí, claro, al paciente le va a aliviar en el sentido de mejor movilidad. Pero específicamente en desgaste, no. En desgaste, por ejemplo, hay que hacer técnicas de infiltración, hay que aplicar lo que son los imanes, los magnetos, que ya ustedes vieron en clase, bueno, Ana Paula lo verá después. También lo que es, por ejemplo, el uso del colágeno, va a ser muy necesario, o Claro. sea, otras cosas. Porque en desgaste Si trato no. de magnesio, tendría que tomar, ¿no es cierto? Sí, claro, claro, Ya. los precursores, sí. Una pregunta más. Por ejemplo, cuando una persona tiene un pie más pequeño que el otro, ¿a qué se debe? Ya. Hay que revisar el calzado. A ver, tráigame varios pares de zapatos y uno ver desgaste. Eso para uno tener en cuenta. Puede ser también que hay un proceso de escoliosis. Por ejemplo, estudiantes que llevaban la mochila de un solo lado. En el caso de personas que trabajaban quizás en la construcción, que eran deportistas eh, de, de ciertos tipos de deportes como la halterofilia, hay que ver, porque por lo general puede haber una desviación de la columna y se puede solicitar una radiografía y uno hacer una comparativa, ver si la columna está desviada hacia la derecha o hacia la izquierda. Puede ser por eso también, la Ya, escoliosis. porque yo he visto que en estos casos, por ejemplo, cuando hay pequeños desgastes, les unen los pies, o sea, le jalan al pie que está más corto y lo logran nivelar al nivel del otro pie. Ya, pero es temporal, porque inclusive hasta en algunos casos se podría eh, rediseñar el zapato del paciente, es decir, que el paciente tenga el zapato más corto en el pie más extenso, para que Ya. haya una corrección. O inclusive lo que son maniobras de reacomodación postural. Hay una terapia llamada Feldenkrais, que son técnicas técnicas de reacondicionamiento postural. Sobre todo los que trabajan en teatro, los artistas de teatro lo hacen mucho, porque ellos tienen que Mm, con su cuerpo expresar. Entonces, las técnicas de reacomodación postural de Feldenkrais, así se llama este señor ruso, bueno, no pudimos ponerla en el curso, pero son técnicas, uno podría revisar, son técnicas que acomodan al paciente. Por ejemplo, para poner un caso, si el paciente tiene la desviación hacia la derecha, entonces hay que acomodarle hacia la izquierda. Uno le puede acomodar costado, boca arriba, quizás de lado. O sea, buscar la forma de compensar el movimiento. ya. Y cuando le sacan, por ejemplo, los soles a la persona, ¿eso también es quiropraxia? Ya vamos a ver en detalle, sí. Salgamos de la Ya. sesión que ya se va a bloquear y volvamos a entrar. Bueno.